En el taller de marketing político tenemos ahora la unidad, el análisis político de coyuntura. Este es un tema apasionante, al menos para quien les habla, y especialmente porque he venido utilizándolo durante muchos años, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto aquí en la Universidad Tecnológica del Perú, como en otros lugares que he tenido la oportunidad también de aplicar el análisis político de coyuntura, tanto en el Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros o también en los diferentes ministerios o instituciones donde he elaborado. Creo que este es un tema apasionante y les pido que presten especial atención a este tema. A ver, profesor, cuéntenos, ¿qué es el análisis político? El análisis político es parte de las ciencias sociales que nos ayuda a interpretar, entender los diferentes fenómenos sociales que se producen en el país. Y especialmente es un instrumento que, por supuesto, lo utilizan permanentemente, no solo los políticos y los gobernantes, sino también aquellos que se dedican, por ejemplo, al estudio científico de los diferentes fenómenos sociales que existen en el Perú. ¿Cuál es la importancia que tiene para el conocimiento de la realidad nacional? Acá tengo en mi escritorio una serie de aspectos relacionados al análisis político. Y entonces puedo decir que el análisis político nos ayuda a interpretar todo este abanico que significa la realidad nacional. Entonces, podemos decir que nos ayuda, en principio, a conocer aspectos generales de la realidad nacional, los diferentes fenómenos sociales, antropológicos, culturales, es decir, todos aquellos temas que están en el día a día y que luego también son recogidos, por ejemplo, por los medios de comunicación, son utilizados por los líderes de opinión pública y son utilizados por los líderes políticos. Y esto además nos ayuda especialmente a tomar decisiones estratégicas. Si eres un gobernante, toma decisiones estratégicas respecto a cómo resolver un problema de salud, un problema de economía, un problema político, un problema cultural. Y si eres un candidato, por ejemplo, te ayuda a interpretar todo lo que significa la demanda del pueblo para tú poder justamente ofrecerles todo lo que corresponde a sus demandas y que también obviamente tiene que haber el correlato suficiente para poder decir aplico tales políticas para resolver problemas de pobreza, problemas de empleo, problemas de salud, problemas de educación. ¿En qué circunstancias es necesario aplicar el análisis político de coyuntura? Yo diría que es un instrumento, una herramienta de trabajo que lo tenemos que utilizar cada día. A veces uno puede acostarse siendo una autoridad política, siendo un congresista, siendo un ministro, sin ningún problema, pero al día siguiente ha pasado algún evento importante que de todas maneras altera, digamos, las cosas como venían presentándose. En consecuencia, tú debes tener al lado tuyo el ABC del análisis político de coyuntura, porque ahí te va a dar los instrumentos necesarios para analizar, por ejemplo, las causas, los orígenes de ese fenómeno que ha alterado tu día a día. Y al mismo tiempo dices, caramba, ¿qué cosa es lo que ha pasado? ¿Por qué ha estallado la crisis? Comienzas a analizar hacia atrás y tienes que evaluar los diferentes fenómenos que pueden haber causado ese tema. Por ejemplo, si nos vamos a referir como referencia histórica al Baguazo, ahí tenemos que interpretar por qué se produjeron los hechos violentos que llevaron inclusive a que no solamente mueran personas, que ya es un hecho grave, sino que durante tantos años después han seguido los procesos judiciales que involucran a varias personas y autoridades políticas y que hoy inclusive están en el gobierno. Siempre decimos que los fenómenos sociales, los fenómenos políticos se repiten más o menos con una frecuencia de 7 años. ¿Qué quiere decir? Si el Baguazo se produjo hace 7 o 8 años y no ha sido resuelto, no nos llame la atención que también los fenómenos, si no han sido resueltos, vuelvan a repetirse. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esos aspectos de la realidad nacional para tomar decisiones de manera oportuna. En eso te ayuda el análisis político de coyuntura. Si el análisis político es parte de las ciencias sociales, entonces, ¿utiliza el método científico? Por supuesto que sí. No solamente las ciencias naturales utilizan el método científico, también el análisis político y el análisis político de coyuntura. Es decir,
utilizamos todas las herramientas del método científico que implica la observación de los diferentes fenómenos sociales, que implica también el hecho de concluir, después de varios procesos de investigación, con un planteamiento de una hipótesis, y que además tú puedas replantear la hipótesis entendiendo que pueden presentarse algunas variables que pueden alterar también tu propuesta de solución. Entonces, el análisis político de coyuntura utiliza las ciencias sociales, utiliza el método científico para poder aplicar todos y cada uno de los instrumentos que corresponden también al método científico, tanto para ciencias naturales como también para las ciencias sociales. ¿Cuál es el proceso del análisis de coyuntura? De acuerdo a algunos estudiosos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros utilizamos en consecuencia lo siguiente. Si estamos frente a un fenómeno social, pongamos un conflicto social, lo primero que tenemos que hacer es delimitar la situación a analizar. Es decir, si estoy utilizando, por ejemplo, un fenómeno social que tenga un conflicto social, que tenga que ver con la minería, seguramente voy a utilizar el caso de Tía María o voy a utilizar el caso Conga. Si es en otra comunidad, precisamente voy a tener en cuenta la experiencia que se ha obtenido en el caso Conga como en el caso Tía María. Luego, el segundo punto es determinar los factores de influencia del contexto global. ¿Qué significa esto? Que ahí tengo que comenzar a analizar y considerar aspectos fundamentales como el hecho mismo. Por ejemplo, hace 30, 40 años no teníamos organismos no gubernamentales que se hayan, por ejemplo, preocupado por la salud de las personas trabajando en la minería, por el respeto de los derechos humanos. En este tiempo sí los tenemos. Entonces, ahora hay una mayor influencia de organismos externos a la minería, por ejemplo, que sí velan por los intereses de las personas. En consecuencia, ahí tenemos que determinar los factores de influencia del contexto global. Por otro lado, también dentro de ese mismo aspecto tenemos el alto nivel de competencia que también existen en las empresas mineras. Y por supuesto también el hecho mismo que más comunidades evidentemente luchan por defender su propio territorio y sus propios intereses. Un tercer punto es enumerar los elementos intervinientes. Y esto se refiere básicamente al hecho de que quiénes son los protagonistas. Puede ser el Estado, la empresa privada, las comunidades campesinas, los partidos políticos, los líderes de opinión, algún grupo de interés que se haya presentado, por ejemplo, como la iglesia y otros tantos. El cuarto punto es establecer el nivel de protagonismo. Por ejemplo, en el caso Conga, ¿quiénes eran los protagonistas? Los pobladores que vivían en torno a Conga, que está sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y por supuesto también en este caso la minera Yanacocha. El quinto punto es determinar las relaciones actuales. ¿Qué cosa es lo que puede pasar? Las relaciones actuales, por ejemplo, pueden ser en un momento dado de conflictividad. También puede ser de una situación latente. O también puede ser que, digamos, ya se ha judicializado el hecho. Entonces nosotros tenemos que saber precisar en qué instancia se encuentra ese conflicto. El otro tema es buscar el origen y el desarrollo de la situación política hasta el presente. ¿Qué significa esto? Siguiendo, por ejemplo, con el caso Conga. ¿Por qué se produce Conga no va? Porque antes de la protesta misma de los campesinos, por supuesto, la empresa minera había cometido una serie de exabruptos, como por ejemplo el caso del derrame de mercurio en uno de los pueblos de Cajamarca, y en vez de reconocer ese tremendo error, ¿qué hicieron? Judicializaron el caso y terminaron metiendo preso precisamente a quién, a las víctimas de ese hecho doloso, un hecho criminal, y que sin embargo esos abusos de la empresa minera, en vez de ser corregidos, subsanados, al contrario continuaron con el abuso durante mucho tiempo. Luego el otro tema es extrapolar la situación al futuro. ¿Qué significa esto? Que, como explicaba antes, si estos hechos se han producido, por ejemplo, este año, y si las condiciones continúan dentro de 5 años o 7 años, definitivamente tengo que pensar que esa situación va a repetirse en los próximos 5 o 7 años y de repente viene con mucha más violencia. El otro tema es analizar la posibilidad de intervención de factores latentes o nuevos, como octavo punto. ¿Qué significa un factor latente? Algo que está ahí, que no hemos resuelto, pero que si, por ejemplo, no tomamos las decisiones correctas en el tiempo, llega a un nivel de conflictividad. Es decir, está como que el león que no es atacado, pero que está con hambre.
Y entonces en el momento en que, por ejemplo, si pasa alguna presa cerca, el león se lanza contra su presa. Ese es el factor latente. Si hay un factor nuevo, quiere decir, por ejemplo, en el caso Conga, cambiaron de gobierno y el gobierno nacionalista de Ollantumala, ¿qué cosa ofreció? Nada menos que la guerra completa a la minería. ¿Qué quieres? ¿Oro o agua? La gente que dijo agua. Y cuando entra Ollantumala, ¿qué le dio? ¿Oro o agua? Facilitó el hecho, en todo caso, que ya sabemos todos, favoreció de alguna manera a la empresa Yanacocha. Finalmente los campesinos protestaron y el resultado es hasta ahora, Conga no va. Y finalmente el noveno paso en este proceso del análisis político es la redacción del informe. La redacción del informe es como un ensayo en donde concluye con la apreciación del analista político de coyuntura y por supuesto también con recomendaciones que pueden ser aplicados a la brevedad. Así es, mis estimados alumnos, hemos llegado a este tema del análisis político de coyuntura. A mí me sirve todos los días, ahora trabajando en otra institución, como ustedes saben, en el Ministerio de Salud, en la Dirección General de Comunicaciones. Antes lo hice en el Congreso de la República como coordinador general de la Comisión Lavallato y por supuesto todos los días tenemos que utilizar esta herramienta valiosa para poder tomar decisiones más pensadas, decisiones estratégicas y por supuesto de alguna manera garantizando que haya un resultado favorable, un resultado positivo. Muchas gracias por su atención.